Y My Wizard Never Say 8 me dice: las noticias son una precuela de Mad Max. Vaya, pues sí. ¿Preparados para sufrir? ¿Preparados para soportar el dolor? Si la respuesta es sí, ¿están preparados para el show de Gabriel Incertis? Vamos con una nueva edición de Multiversos de Coña, en la que me hago eco de las propuestas y ocurrencias que me habéis dejado en los comentarios. Para los nuevos, esto se trata de conexiones apócrifas entre universos cinematográficos, ya sea a través de teorías fan o de guiños de directores o guionistas cachondos. ¡Comentarios! Mr. Samo MD me cuenta que aquí hay una teoría que circula en redes de Latinoamérica: El Chavo del Ocho y Harry Potter. En el episodio 144 del Chavo del Ocho, doña Clotilde le confiesa a don Ramón que tiene una hermana menor viviendo en París, Francia. ¿Se acuerda usted, don Ramón, que yo le había platicado que mi hermana menor vivía en París? En Harry Potter y el Cáliz de Fuego, Hogwarts recibe la visita del colegio Beauxbatons, una escuela exclusiva para chicas ubicada precisamente en Francia. Las alumnas de Beauxbatons visten un elegante uniforme azul, el mismo color que suele usar doña Clotilde. La teoría es la siguiente: doña Clotilde fue alumna de Beauxbatons, pero tuvo que regresar a México para cuidar de su hermanita menor. Años después, esa hermana sería enviada a estudiar a Beauxbatons, logrando graduarse y cumplir el sueño que Clotilde nunca pudo completar. Como recuerdo de su pasado, Clotilde conserva su antiguo uniforme. Y no es casualidad, su porte, sus modales y su gracia son dignos de una auténtica alumna de Beauxbatons. Impresionante crossover, vaya que sí, pero se enriquece mucho más la teoría cuando descubrimos que a doña Clotilde la tachan de bruja. ¿Con qué derecho le dicen bruja a la señorita Clotilde? ¡Porque es una bruja! Y de hecho la apodan la bruja del 71. Incluso en un capítulo el Chavo y sus amigos imaginan que es una bruja de verdad. ¿Ustedes qué hacen aquí? Juan Corral Cascón propone un, según él, cruce evidente: Destino Final y Jurassic World. Todos vimos cómo la muerte movía un envoltorio con el que atrancar una puerta de alta seguridad para liberar al Rancor Beluga. Pues sí, efectivamente. Gracias a Destino Final, cada vez que ocurra en una película una machada de estas que no se la cree ni el tato, podemos apelar al crossover con Destino Final y asunto arreglado. Es una variante de... Lo hizo un mago. Herm me dice que Breaking Bad fue un sueño de Hal. Este es un buen ejemplo de productores cachondos jugando con cruces de franquicias. En los extras del DVD de Breaking Bad aparece un final alternativo de la serie en el que se nos cuenta que Breaking Bad en realidad fue una pesadilla de Hal Wilkerson, el de Malcolm el del medio, interpretado, al igual que Walter White, por Bryan Cranston. Wake up, honey, wake up, wake up, wake up. For the love of criminy, what is it? What's the matter? I was his meth dealer. Al final del sketch, Hal llama accidentalmente a su esposa Lois por el nombre de Skyler, la esposa de Walter en Breaking Bad. Good night, Skyler. También hay muchos paralelismos entre los personajes, más allá de ser interpretados por el mismo actor. Por ejemplo, su personalidad lunática. Ambos tienen un encontronazo con un insecto volador que se obsesionan con matar. Ambos aparecen con frecuencia en calzoncillos. Don't tell me this doesn't do something for you. I'm sorry. Dad. Este crossover ha dado pie a más teorías que conectan ambas series, desde que Walter White no muriera al final de Breaking Bad, sino que logró escapar con ayuda de Ed, el reparador de aspiradoras, y bajo una nueva identidad se convirtió en Hal Wilkerson, se mudó y comenzó una nueva familia con Lois, ocultando su oscuro pasado bajo una personalidad torpe y sumisa para no llamar la atención de las autoridades. Existe otra teoría más bizarra que propone que Walter White es en realidad un Malcolm adulto que cambió su apellido, Wilkerson, por White, y decidió seguir el camino de la química debido a su genio académico, terminando igual de frustrado que su profesor, el señor Hercavi. Tato Maradiegue me dice que tiene una conexión de la que he oído muy poco.
en la serie de Kuzco, Las nuevas locuras del emperador, en el episodio Demonio llama, mientras Pacha y Kuzco huyen de las llamas, llegan a una cueva llena de huevos de xenomorfo. Aquí estaremos a salvo. Lo cual, de hecho, tiene sentido considerando la gran cantidad de pirámides que hay en su reino. Ostras, pues es para pensarlo. En el capítulo aseguran que se trata de huevos de llama. ¡Huevos de llama! ¡Estamos en el nido! Pero las llamas son animales vivíparos, nacen del vientre de sus madres, así que esos huevos tienen que ser de otra cosa, y desde luego esa configuración se parece demasiado a la de los nidos de xenomorfo. Juan López me trae una genial. La película Viernes 13 de 2009 y Transformers de 2007 estarían unidas por el personaje Trent DeMarco, interpretado en las dos películas por Travis Van Winkle, aunque en la de Viernes 13 solo se llama Trent. Lo curioso es que el personaje no volvería a aparecer en la saga Transformers, pues supuestamente habría sido asesinado por Jason. Pues sí, Travis Van Winkle interpreta en ambas a un tal Trent. En Transformers de 2007 es el novio de Micaela, la chica que le mola a Sam, el protagonista. En Viernes 13 de 2009, y asumiendo que es el mismo personaje, Trent sale ahora con Gina porque su ex Micaela, la de Transformers, le dejó por Sam. Y efectivamente, Jason mata a Trent, lo cual sin duda explica que el personaje no volviese a salir en Transformers. Claro está, por supuesto. Teoría aprobada. Lugo J sucintamente me deja este comentario en forma de pregunta. ¿Y los Mandalorian y Mandalorian featuring Doc Brown? Aquí Lugo se hace eco de una teoría que propone de forma juguetona que Mandalorian sería en realidad una deformación de Man of the DeLorean, es decir, el hombre del DeLorean. Y aunque suene disparatada, lo interesante es que puede construirse una lógica interna bastante coherente. Según esta idea, Emmett Brown, el excéntrico científico de Regreso al Futuro, no solo habría creado una máquina del tiempo, sino que en uno de sus experimentos habría acabado viajando también por el espacio en el DeLorean, llegando a un rincón remoto de una galaxia muy lejana. Allí su tecnología, incomprensible para los habitantes del lugar, lo convertiría en una figura casi mitológica, un hombre capaz de aparecer de la nada y dominar fuerzas equivalentes al tiempo y al espacio. Con el paso del tiempo, su figura se distorsionaría hasta convertirse en mito fundacional. Man of the DeLorean acabaría simplificándose en Mandalorian y finalmente en Mandalorian, mientras que su tecnología se reinterpretaría como tradición. Incluso el lema "This is the way" podría entenderse como una deformación de antiguas instrucciones técnicas convertidas en dogma. Así, toda la cultura mandaloriana, sus armaduras, sus códigos y su relación casi religiosa con la tecnología no sería más que el resultado de un malentendido acumulado durante generaciones, el eco distorsionado de un encuentro con un viajero del tiempo que nunca llegaron a comprender del todo. Pedro Miguel Esparza García me sugiere otra conexión. The Witcher y El Señor de los Anillos. Es más literaria, pero en los libros se dice que los elfos llegaron en naves blancas desde otro mundo al viejo continente, naves iguales a las de los elfos de El Señor de los Anillos. Además, proveniendo de un mundo donde sucedió una gran catástrofe, también conocida como el fin del mundo que Tolkien planeó en su momento, el Dagor Dagorath. La teoría dice, ya que en The Witcher existe el multiverso, que tras el fin de Arda bajaron por el multiverso hasta dar con Natalam, la tierra de The Witcher, y se asentaron allí. Otra referencia, continúa Pedro Miguel, está en la casa noble del elfo Filavandrel en The Witcher, la casa Feleahorn de las naves blancas, que suena muy similar a Feanor, el creador de los Silmarils en el universo de Tolkien y abuelo de Celebrimbor. Pues nada que añadir salvo subrayar el hecho evidente de cuánto le deben los escritores contemporáneos de fantasía a Tolkien. Lenguaje de letras, Nick, tras el que se esconde el escritor William E. Franco, me cuenta: bueno, tengo una teoría, aunque lo más probable es que alguien más seguro lo habrá escrito en alguna parte. John Wick es solo otro Neo en una versión posterior de Matrix. Como bien se anunció en Matrix Reloaded, el arquitecto dijo que el elegido es una anomalía inevitable dentro de un sistema de tantas variables. Eres el producto eventual de una anomalía que, a pesar de mis denodados esfuerzos, no he sido capaz de suprimir de esta armonía de precisión matemática. Es por ello que se han reconstruido 6 Matrix anteriores. Con el final de Matrix Revolution queda una nueva Matrix, pero con el acuerdo con los humanos que, si quieren salir, lo harán sin persecución. No obstante, más allá de este acuerdo, el sistema Matrix sigue existiendo y eventualmente la anomalía Neo volvería a aparecer. Es aquí donde nace John Wick, quien se mueve en un mundo paralelo desconocido por todos los humanos, salvo algunos que serían los agentes para mantener controlado a la anomalía Neo.
El arquitecto en esta nueva Matrix crea un sistema llamado The High Table y todo el submundo de los asesinos con protocolos bien diseñados y reglas estrictas para mantener la anomalía bajo control. John Wick, entendiendo que es el mismo avatar de Neo, sigue siendo el ser más poderoso de este sistema y el arquitecto necesita vigilarlo. Otra similitud es sin duda todas las habilidades y su naturaleza legendaria e invencible, incluso su relación con el avatar Morfeo, que también aparece dentro del sistema The High Table, que funciona como mentor y guía. Al final de la segunda película, Neo Wick rompe de nuevo las reglas del sistema, matando a alguien dentro del Hotel Continental y es declarado incomunicado, es decir, sin conexión con el sistema y perseguido por todos los agentes de la Matrix para acabar con la anomalía antes de que éste vuelva a causar problemas en el sistema y el arquitecto se vea en la obligación de caer en otra Matrix Revolutions. En la última película, John muere, que no sería otra cosa sino que la anomalía vuelve a la raíz y el sistema vuelve a la normalidad. La verdad es que esta conexión es muy elegante y efectivamente no eres el primero al que se le ocurre, sino que varias personas me han dejado esa misma idea en los comentarios, pero desde luego no tan bien desarrollada como tú. Tomad nota de cómo se deja un comentario que me hace arquear las cejas. Black Artair me dice: no sé si sirve, pero uno de los cazafantasmas aparece en la película de Casper de 1995. Literalmente aparece Dan Aykroyd con el traje de cazafantasmas. Efectivamente, Aykroyd aparece en Casper interpretando a su mítico personaje de cazafantasmas, Ray Stantz. ¿A quién llamarán? Llamen a otro. Es uno de los muchos exorcistas y cazadores de fantasmas llamados por Carrigan y Deeps que fracasan a la hora de deshacerse del trío fantasmal de la mansión Whipstuff. Simpático cruce de franquicias. Manuel Villena me manda un saludo desde Granada y me cuenta que King Kong y Brain Dead, tu madre se comió a mi perro, están conectadas muy bien. ¿Cómo? Esta no me la sabía. Pero vaya, efectivamente, el clásico del cine gore Brain Dead de Peter Jackson comienza con una escena en la que unos exploradores capturan al mono rata de Sumatra en Skull Island, la misma isla donde vive King Kong. Este bicho es el responsable de la epidemia zombie de la película. Pero la conexión va más allá, porque muchos años después, en el King Kong de Peter Jackson, aparece en el Venture, el barco que viajará a Skull Island, una jaula con 2 carteles, en los que se lee: mono rata de Sumatra, cuidado con la mordedura. Rindiendo así homenaje a su propia obra, Jackson nos cuenta que la criatura que desata la infección en Brain Dead fue traída desde el mismo ecosistema salvaje donde vivía Kong, conectando ambas películas en un universo compartido. Edry Wett me dice que se le hace raro que no haya hablado de la conexión entre The Walking Dead y Breaking Bad. Me dice que pensaba que era una de las que trataría, la meta azul que consumía el hermano de Daryl y la referencia al chico que se la vendió que decía bitch todo el rato. Según esta teoría, The Walking Dead se ubicaría en el futuro de Breaking Bad y es tan popular que hasta se la comentaron a Aaron Paul, el actor que interpreta a Jesse Pinkman, aunque este la negó categóricamente, claro. A ver, lo raro es que con las decenas de ejemplos de crossovers y guiños entre franquicias que existen, a ti te parezca raro que no mencione uno en concreto. En serio, los que de vez en cuando me venís con que en uno de estos vídeos de compilados, que además constituyen series abiertas, me he olvidado de algo, parecéis ignorar que es imposible ser exhaustivo y que lo normal, para que esto no sea un vídeo de 7 horas y media, es que me deje cosas. ¿Tiene sentido decir que cualquiera de los ejemplos que os estoy poniendo hoy es porque me había olvidado de ellos en anteriores vídeos? Pues igual con tu ejemplo. Vamos, que ni me olvido de nada ni eres especial. Dicho esto, efectivamente, en el episodio 2 de la segunda temporada de The Walking Dead, Daryl saca el particular botiquín de su hermano Merle, en el que vemos claramente la metanfetamina azul característica de Breaking Bad, refiriéndose a ella como cristal. Obviamente se trata de un guiño, pero hay más cosas que han llevado a los fans a jugar con la idea de que ambas series ocurren en el mismo universo cinematográfico, como la otra que citas, que ocurre en el episodio 12 de la cuarta temporada, en el que Daryl describe a Beth, un camello de su hermano, como un yankee blanquito, drogadicto, muy impulsivo, que cuando sacó una pistola dijo "I'm gonna kill you, bitch". Una descripción muy consistente con Jesse Pinkman. Where's my money? Bitch, huh? Bitch. Y vamos, que hay quien se toma tan en serio la posibilidad del crossover que incluso afirman que el origen de la epidemia de The Walking Dead es la metanfetamina azul de Breaking Bad.
pero llegó el final de Better Call Saul, el spin-off de Breaking Bad, y pinchó el globito a los defensores de esta teoría. La epidemia de The Walking Dead comienza alrededor de agosto o septiembre de 2010, mientras que el final de Better Call Saul ocurre en diciembre de 2010 también, sin que haya el menor indicio de un colapso social debido a un apocalipsis zombie. Vemos al final de la temporada de Better Call Saul que los tribunales y el sistema judicial funcionan con normalidad y no hay evidencia de una mortandad masiva. Sin embargo, en este punto de la trama en The Walking Dead, la sociedad ya había colapsado y estábamos en plena trama de la granja en la segunda temporada. Foskman me dice: muy buena sección, Gabriel, felicidades. Recuerdo que en su momento leí que la película Soldier con Kurt Russell como protagonista estaba en el mismo universo que Blade Runner. De hecho, en un momento dado hablan de la puerta de Tannhausen. Se puede ver un coche volador como los de la policía en un chatarrero y creo que había más detalles. Hace tiempo que tengo ganas de hacer un revisionado, pero no la he encontrado por ninguna parte. Saludos y esperando con ganas el siguiente capítulo. Bueno, pues anticipándote que me costó 0, encontrar la película en mi proveedor pirata habitual, te cuento que efectivamente la conexión entre Soldier y Blade Runner no es solo una teoría fan sin fundamento, sino que tiene cierto respaldo creativo. Ambas películas comparten guionista, David Peoples, quien ha sugerido que Soldier puede entenderse como una historia ambientada en el mismo universo que Blade Runner, hasta el punto de que se introdujeron guiños como los que mencionas. En el historial del protagonista se mencionan batallas en Tannhauser Gate y Shoulder of Orion, exactamente los mismos lugares que el replicante Roy Batty cita en su famoso monólogo final. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. O en Arcadia, el planeta vertedero del principio de la película, vemos efectivamente un vehículo con el mismo diseño que el coche de policía volador de Blade Runner. A partir de ahí, la conexión se vuelve más conceptual. En Blade Runner, los replicantes son seres artificiales diseñados para realizar trabajos extremos, mientras que en Soldier, Todd es un humano criado desde niño para ser un arma, prácticamente despojado de identidad y emociones. La teoría plantea que estos soldados serían una fase previa. Antes de fabricar humanos artificiales, se intentó convertir a humanos reales en máquinas. Así, ambas historias encajarían como partes de un mismo proceso. Soldier mostraría el origen, con humanos llevados al límite de su humanidad, mientras que Blade Runner presentaría el resultado final, máquinas que, paradójicamente, empiezan a recuperar aquello que se les quiso quitar. Iván Her 07 me cuenta que: hola Gabriel, Jay y el silencioso Bob del View Ask View Universe aparecen en Scream 3. La saga de Scream está conectada con Mallrats, Dogma y el resto. Saludos desde Paraguay. Pues de esta ni me acordaba, pero sí, en Scream 3 hacen un cameo Jay y Bob el Silencioso, personajes recurrentes en la filmografía de Kevin Smith, que interpreta a Bob el Silencioso precisamente. La escena ocurre en unos estudios de Hollywood donde se está rodando Stab 3. El cameo tiene sentido porque Scream 3 está ambientada precisamente en el mundo del cine dentro del cine, lo que permite este tipo de bromas metanarrativas. Franklin Rodríguez me cuenta que la teoría de Mi Pobre Angelito y Jigsaw es una clásica. Sí, la idea central de la teoría es que Kevin McAllister sería años después John Kramer, Jigsaw, de la franquicia Saw. Si lo piensas, Kevin no solo es un niño ingenioso, es alguien que disfruta diseñando trampas extremadamente elaboradas, pensadas no solo para detener a los ladrones, sino para hacerles sufrir. Hay una creatividad casi enfermiza en cómo anticipa el comportamiento de sus víctimas y convierte su casa en un circuito de pruebas. En Solo en Casa, y disculpa que no use el título de Mi Pobre Angelito, que es como el equivalente a nuestra Jungla de Cristal, esto se presenta como una comedia slapstick, pero si cambias el encuadre, las trampas son brutalmente violentas. La teoría plantea que este rasgo no desaparece, sino que evoluciona. Kevin crece, se vuelve más inteligente y metódico y desarrolla una visión moral más compleja y empieza a justificar sus acciones como enseñanzas. Ahí es donde encaja John Kramer. Jigsaw no se ve a sí mismo como un asesino, sino como alguien que pone a prueba a los demás mediante trampas diseñadas al milímetro. No actúa impulsivamente, construye escenarios donde las personas deben enfrentarse a sus propios fallos. Exactamente igual que hace Kevin, pero llevado al extremo.
Diego Chow, con respecto a Snowpiercer, se cuestiona si el creador del tren no es el mismo que el creador del show de Truman. Bueno, el actor Ed Harris desde luego es el mismo, y el personaje que interpreta en cada una de las películas bien podría también serlo. Christoph y Wilford no solo se parecen, piensan exactamente igual, ambos son titiriteros con complejo de Dios. Como comenté en mi anterior vídeo de esta serie, Charlie, el de la fábrica de chocolate, se habría convertido en Wilford de Snowpiercer, pero con esta propuesta de Diego, antes de ello habría sido Christoph el creador del show de Truman. Si asumimos que son el mismo personaje, vemos que tanto Sea Heaven, el mundo artificial que creó para el show, como el Snowpiercer, el tren, son sistemas cerrados donde cada elemento está controlado y en donde Christoph o Wilford, que creo que podemos llamarle Christoph Wilford para aclararnos, se coloca a sí mismo en una posición casi divina, observándolo todo desde un lugar privilegiado. La diferencia es el contexto. En el show de Truman, Christoph Wilford todavía opera dentro de los límites del espectáculo. Su experimento es perverso, sí, pero tiene una capa de justificación artística. Está creando la historia perfecta. Sin embargo, ese experimento tiene un fallo fundamental. Truman escapa. Y ahí es donde esta teoría se vuelve más interesante, porque si asumimos que Christoph Wilford sobrevive a este fracaso, lo que obtiene no es solo una derrota, sino una lección. Aprende que el ser humano necesita creer que es libre, pero también que, si se le da la oportunidad, intentará romper cualquier sistema. Y eso nos lleva a Snowpiercer. Años después, en un mundo al borde del colapso climático, ese mismo hombre reaparece no ya como creador de entretenimiento, sino como el salvador de la humanidad. Pero su método no ha cambiado. El tren no deja de ser una evolución de Sea Heaven, un entorno completamente autónomo y cerrado, un ecosistema artificial, una población controlada y una narrativa impuesta desde arriba. La gran diferencia es que ahora ya no hay ingenuidad. Wilford no intenta ocultar del todo la estructura del sistema, la convierte en dogma. La desigualdad ya no es un fallo, es parte del diseño, y la rebelión no es un riesgo, sino una herramienta. Así, lo que Christoph Wilford habría aprendido de Truman es que la disidencia no se puede eliminar, pero sí se puede integrar en el sistema. Así que donde Christoph improvisaba, Wilford planifica. Donde Christoph observaba, Wilford calcula. Y donde Christoph jugaba a ser Dios, Wilford directamente se convierte en uno. Buenísima idea que daría para desarrollar con más profundidad en un vídeo ad hoc. Evangelion Music me deja este breve pero jugoso comentario. La trilogía secreta de Oppenheimer, La tumba de las luciérnagas, Godzilla Minus One. Pues sí, podrían funcionar como una trilogía accidental temática, casi moral, sobre el nacimiento, las consecuencias y el trauma de la bomba nuclear vista desde 3 niveles distintos: el creador, las víctimas y el monstruo. En Oppenheimer tendríamos el origen, no solo la creación de la bomba, sino el momento en el que la humanidad cruza una línea irreversible. La película no trata solo de ciencia, sino de la responsabilidad moral de haber abierto una puerta que ya no se puede cerrar. Es el punto cero, la decisión. Después vendría La tumba de las luciérnagas, que funcionaría como el descenso a tierra a las consecuencias humanas directas. Aquí ya no hay grandes discursos ni decisiones estratégicas, sino el impacto real sobre la población civil. El hambre, la pérdida, el abandono y una infancia destruida. Si Oppenheimer habla de la bomba como idea, esta película la traduce en sufrimiento cotidiano. Es el precio. Y finalmente, Godzilla Minus One sería la transformación del trauma en el mito. Japón ya no solo sufre las consecuencias físicas de la guerra, sino que ese horror se encarna en una figura monstruosa. Godzilla no es solo una criatura, es la personificación del miedo nuclear, de lo que queda después de la devastación. Es la memoria convertida en amenaza constante, una amenaza que todavía se cierne sobre nosotros, viendo cómo está el mundo. Así, la trilogía dibuja un recorrido muy claro. Primero, el ser humano crea en un lugar algo que no debería. Luego, otros seres humanos pagan el precio en un lugar completamente diferente. Y por último, ese dolor se vuelve tan grande que necesita convertirse en leyenda para poder ser comprendido. Como trilogía, cada película podría subtitularse así: el arma, la herida y el trauma. Eduardo2831 me cuenta que en un vídeo resumen de Starship Troopers leía entre los comentarios una teoría que suponía que Armageddon en realidad era una precuela donde los bichos espaciales atacaban la Tierra con un meteorito y después de salvarla al mejor estilo norteamericano, destruyéndolo con una bomba, en respuesta años más tarde la Tierra manda una infantería interplanetaria para vengarse en Starship Troopers.
Bueno, es una teoría muy divertida y además se puede afinar un poco para que encaje todavía mejor. Si lo miras así, Armageddon dejaría de ser solo una historia de catástrofe para convertirse en el primer contacto, pero uno completamente fallido. La clave está en cómo interpretamos el meteorito. En lugar de ser un ataque deliberado de los bichos, pues podría ser algo más ambiguo, una forma de expansión, de terraformación o incluso un proceso biológico propio de su especie. Es decir, algo que para ellos no es una agresión, pero que para la humanidad supone una amenaza existencial. En este contexto, los humanos sí estarían actuando en defensa propia al destruirlo, pero al mismo tiempo estarían eliminando algo que los bichos consideran legítimo, y ahí es donde nacería realmente el conflicto, no porque uno ataque primero de forma consciente, gratuita, sino porque ambas especies interpretan las acciones del otro como hostiles. Así, Starship Troopers encajaría como la consecuencia de ese malentendido inicial, una humanidad que ha reinterpretado aquel evento como un ataque alienígena claro y que con el paso de los años ha construido toda una maquinaria militar y propagandística para justificar una guerra total. Alejandra Guzmán me propone esta conexión. Narnia y Harry Potter. Los 4 hermanos de Narnia son los fundadores de las 4 casas de Harry Potter. Bueno, pues lo interesante es que si te pones a mirarlo con cierto detalle, los paralelismos encajan bastante bien. Peter encajaría con Gryffindor, liderazgo, valentía, sentido del deber y una clara vocación de proteger a los demás. Es el arquetipo clásico de héroe noble, muy en la línea de lo que representa esta casa. Susan podría relacionarse con Ravenclaw, no tanto por su erudición pura, sino por su mentalidad práctica, su prudencia y su tendencia a tomar decisiones racionales incluso en situaciones difíciles. Es la más analítica del grupo. Edmund sería el equivalente a Slytherin, especialmente por su inicio en la historia. Ambición, egoísmo y cierta inclinación a tomar atajos, aunque luego tenga una redención. Representa muy bien esa dualidad de la casa. Y Lucy encajaría con Hufflepuff, lealtad, bondad, fe en los demás y una conexión emocional muy fuerte con el mundo que la rodea. Es la primera en creer y la última en perder la esperanza. La teoría puede rematarse imaginando que tras sus aventuras en Narnia, los hermanos regresan a su mundo con un conocimiento especial sobre magia y sobre la naturaleza humana, y que con el tiempo ese legado termina cristalizando en la fundación de Hogwarts y sus 4 casas, no como una continuación literal, sino como una especie de eco, 4 personalidades, 4 formas de entender el mundo que acaban definiendo a generaciones enteras de magos. Y sí, hay una inconsistencia cronológica, dado que el origen de Hogwarts se remonta, parece ser, al siglo X, mientras que las aventuras de los Pevensie en Narnia ocurren alrededor de la Segunda Guerra Mundial, pero no hay nada que la idea de Lo hizo un mago. no pueda solucionar. Ya para terminar, Gabo Trovador nos propone una teoría de su cosecha. Tengo la teoría de que la película Niños del Hombre ocurre en el universo de las brujas. Luke y su abuela derrotaron a la gran bruja, pero eventualmente llegó una sucesora que puso en marcha un plan de esterilización global para deshacerse finalmente de todos los niños. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Pues ¿qué quieres que te diga? Gabo, me encanta tu teoría. Hijos de los Hombres, como conocemos en España esta película, se desarrolla en 2027, en un futuro distópico donde 18 años de infertilidad humana han dejado a la sociedad al borde del derrumbe. ¿Y quiénes querrían acabar con todos los niños del mundo sino las brujas? Así pues, en vez de liarse a convertir a los niños en ratones, porque siempre vienen otros nuevos niños, se les ocurre esterilizar a la humanidad, lo que ataja el problema más a largo plazo. Pero si creéis que la cosa se queda aquí, se da la anécdota de que el director de Hijos de los Hombres, Alfonso Cuarón, allá por 2008 se había embarcado con Guillermo del Toro precisamente en una adaptación de Las Brujas de Roald Dahl que pretendía ser una versión más oscura y fiel al libro que la versión de Nicholas Roeg del año 90, y además pretendían ejecutarla en stop motion. Pero por avatares del destino se nos privó de lo que seguramente habría sido una fucking maravilla, como lo fue el Pinocho de Del Toro. Y años después, en 2020, la dirección del proyecto pasó a manos de Robert Zemeckis, Del Toro y Cuarón se quedaron de productores y el stop motion se cambió por acción real y CGI de mierda. El resultado, a mi juicio, tan bochornoso como innecesario. Para acción real con encanto ya teníamos la película de Nicholas Roeg. Crítica y público estamos de acuerdo en que es bastante malucha. Para mí fue tremendamente decepcionante y más con nombres tan enormes como Zemeckis, Cuarón o Del Toro implicados. Y bueno, hasta aquí el contenido de hoy. Si te ocurren más crossovers, me lo cuentas en los comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, pues déjame ese like y no te olvides de suscribirte y activar notificaciones para recibir mi mandanga puntualmente, recién hecha. Nos vemos pronto, ¡chao!